Entonces, nosotros por ahí la sesión pasada platicamos acerca del ciclo de las rocas. Creo que es esa pantalla que estás viendo en este momento en la presentación. Y que, pues no, yo creo que ejemplifica bastante bien el ciclo, ¿no? En cualquier momento, pues al ser un ciclo, se puede reiniciar el ciclo y bueno, pues en cualquier momento se puede considerar como un parte del inicio, pero sin embargo, bueno, pues usualmente lo que usualmente consideramos que es el inicio, pues tal vez sería cuando se generan las rocas del fuego, ¿no? Las ígneas, las rocas producto de la ignición. Después de la ignición, bueno, pues salen algunas se quedan enfriadas adentro de la cámara magmática, algunas salen al exterior y estas se van a degradar y se van a convertir en sedimentos. Los sedimentos se van a acumular y esa acumulación de sedimentos va a dar origen a las rocas sedimentarias y algún día esas rocas sedimentarias se pueden deformar tanto que se pueden volver metamórficas y si ese proceso continúa, se van a convertir en magma. Mi intención nada más era pasarles rápido esta presentación. Aquí hablábamos, nada más para como recordar, porque creo que están mejor esas imágenes que los dibujitos que yo les hice. Hablábamos la sesión pasada de que adentro de los volcanes, adentro de donde hay magma, pues resulta que las temperaturas llegan a alcanzar valores del orden de 6.000 grados centígrados a 1.200 grados centígrados. Los cuarzos que a veces los compramos afuera del metro Copilco, por decir algo, y que hay personas que le dan algunas propiedades de tipo medicinal o terapéutico o esotérico, bueno, los cuarzos se funden a temperaturas de 600 grados centígrados, mientras que otras piedras que parecerían feas, como las derivadas de hierro y de magnesio, se funden más o menos a unos 1.200 grados centígrados. Y eso pasa dentro de la cámara magmática. Algunas rocas llegan a salir al exterior por medio de piroclastos o fragmentos de fuego, piroclastos, y otras llegan a derramar sobre las paredes y algunas otras no van a salir, mira como estas que te muestro por aquí abajito, y se van a quedar como venas, que intentan salir al exterior, no logran salir y al momento de que se genera la explosión del volcán, pues se pierde una gran cantidad de presión y de temperatura y eso hace que estas que no salieron se enfríen y va a dar origen a las rocas ígneas intrusivas a las que enfriaron adentro. Mira, por ahí pongamos esta imagen, nos está describiendo pues varias cosas interesantes, ¿no? Nos está describiendo que el material que está saliendo al exterior no tiene una gran densidad. Si tuviera una gran densidad, la explosión hubiera sido más violenta. Y eso significa que, que esa explosión está compuesta de lava y de magma. Magma adentro del volcán, lava afuera. De magma que tiene poco contenido de silicio, digo, poco contenido de magnesio y de hierro. Y al contrario, tiene mucho silicio y eso permite que derrame en las paredes y que no se dé una explosión tan violenta, ¿no? Miren, sin embargo, a pesar de que los volcanes es lo que nosotros podemos identificar muy fácilmente, que ahí se generan nuevas rocas de tipo ígneo, bueno, la gran mayoría de las rocas ígneas se generan en las dorsales oceánicas, las dorsales que están a la mitad del océano, las que son las responsables de que América se mueva al occidente y que Europa se mueva hacia el oriente, y que más o menos se mueven a una velocidad de unos 5 centímetros por año. Estas imágenes son tomadas del Tarbuk. Bueno, fíjate, en medio del océano, esa dorsal oceánica encuentra un punto débil y ese punto débil lo encuentra porque precisamente es roca que apenas lleva unos 5 o 10 años de haberse solidificado y que permite empujar a las paredes poco a poco a la nueva corteza. Y esa nueva corteza empuja a los continentes a que se muevan, decíamos, hacia el occidente y hacia el oriente, y termina por arrugar la superficie, ¿no? Una parte de la corteza se va a terminar subduyendo o entrar en un fenómeno de subducción, y es lo que conocemos acerca de la placa de Cocos o la placa de Nazca o la placa de la India, que se están metiendo de otras placas, respectivamente, la placa de Norteamérica, la placa de Sudamérica o la placa asiática.
Bueno, al fin y al cabo, este proceso hace nuevas rocas debajo del océano. Y como las hace debajo del océano, para salir y vencer la presión del océano, requiere que sean bastante densas. Eso quiere decir que la roca que se genera en la dorsal oceánica tiene características del tipo de basaltos, mientras que las rocas que alcanzamos a ver en los volcanes que se generan en superficie o en plataforma continental tienen más características de silicatos. Eh, probablemente nos suene un poquito feo, probablemente solamente es un recuerdo de geología. Y mira, por ahí en geología tú platicaste de que hay, dependiendo de las características de las rocas, las que son de colores claros tienen un componente de silicio y por eso se llaman félsicas, mientras que son las que tienen magnesio y hierro, ¿te acuerdas que hierro en la tabla periódica se abrevia Fe? Entonces, Fe o máficas, y las rocas máficas usualmente tienen colores más oscuros. Sobre si salen o no salen a la superficie, mira, las extrusivas, resulta que como salieron a la superficie y se enfriaron rápido, no nos dan granitos de colores. Mira, es una masa de un solo color, en este caso oscuro, porque tiene más hierro y magnesio. En cambio, las que se solidificaron adentro de la Tierra, las que son intrusivas, nos permiten ver granos de diferentes colores, granos rosas, granos negros, granos blanquitos, granos ámbar y diferentes tipos de colores en los granos. Bueno, pues resulta que por eso se llama granito. Y entonces tú te darás cuenta de que una roca ígnea que salió al exterior y que se enfrió rápido y no tuvo la oportunidad de generar cristales minerales visibles a simple vista, bueno, pues usualmente son rocas que no nos llaman mucho la atención, la riolita, el basalto, la andesita, y que tienen un costo menor. En cambio, las que salieron, las que se quedaron adentro y que poco a poco agruparon sus partículas en cristales minerales, esas usualmente se ven más bonitas. Y al verse más bonitas, pues tú escucharás que el granito se ocupa como acabado, ya sea en baños o en cocinas. Entonces, pues adquieren otro valor, ¿no? Bueno, aquí ya están como que amplificado el efecto, las ígneas intrusivas, las que enfriaron adentro de la cámara magmática, dentro del volcán, eh, tienen un atractivo visual mayor que el basalto, que podría alguien decir que es una piedra fea, ¿no? Es una piedra fea, pero al fin y al cabo dura, porque es ígnea y rica en magnesio, rica en hierro, y bueno, por eso le da una cierta dureza que se ocupa bastante para muros de piedra brasa. Bueno, sin embargo, nosotros también ya platicábamos, y no quisiera pues, detenerme mucho, pero platicábamos, nada más ejemplificando, utilizando la foto, que algunas de esas rocas, al estar expuestas al cambio de temperatura, pues empiezan a fisurar. Y esas fisuras permiten que se vayan albergando ahí bacterias, hongos, parásitos, anélidos, lombrices, y esa actividad biológica va a lograr que la roca se fisure aún más. Déjenme cerrar la ventana. Bueno, si se fisura aún más, pues resulta que ahí a medio de la fisura pueden entrar otro tipo de vida y eso va a ocasionar que sea más fácil que entre agua y que se rompa por gelifracción. Nosotros decíamos de que tal vez si metemos un frutzi al congelador, si metemos una cerveza al congelador, bueno, probablemente se expanda y eso en algunas ocasiones termina por romper el contenedor. En este caso, bueno, pues el agua que se mete adentro de la fisura termina por agrietarla y por romperla en rocas más pequeñas. Y en la parte de atrás tú verás que el macizo rocoso termina por agrietarse mucho. Y eso va a dar origen a boleos y dentro de algún cierto tiempo a rocas más pequeñitas. Y estas rocas más pequeñitas, cuando suba la marea, cuando suba el nivel del agua, van a poder ser arrastradas a otro sitio. Bueno, entre más pequeño va a ser más fácil de arrastrar. En esas fisuras nosotros también platicábamos acerca de que crecen plantas y raíces. Y bueno, estas imágenes recordarán algo que tú has visto, que tal vez sea una banqueta con algunas plantitas que crecen en la junta.
Ahí donde termina una parte de banqueta y otra parte de banqueta, ahí empieza a crecer plantitas. Bueno, esas plantitas echan raíces y probablemente se llegue a presentar el fenómeno como el que ves en la parte superior derecha de tu pantalla, donde una raíz ya puede ser lo suficientemente importante como para amplificar la fisura que hay en esa roca. Y tú recordarás alguna banqueta que termina rompiéndose por consecuencia de una raíz de algún árbol. Bueno, esa historia se va a repetir muchos años y nos va a dar como consecuencia esto, macizos rocosos fisurados, y que incluso aquí ya nos damos cuenta de que han pasado muchos años porque las orillas de esos macizos rocosos están redondeadas, lo cual nos habla de que ya circuló agua por ahí y al circular agua ya las erosionó. ¿Por qué? Pues probablemente esta roca no es de gran dureza, ¿no? Y ahí nos ha dado pie para hablar acerca de la dureza de Mozo. Bueno, ¿qué le va a pasar al macizo rocoso, como el que ves en la parte de abajo? Pues que lo que está más expuesto a la intemperie, a la parte superior, se va a agrietar más que lo que está por abajo. Y al agrietarse cada vez más y cada vez más, va a generar partículas más pequeñas que se van a parecer al polvo. Ese polvo es lo que tú ves en esta imagen de la izquierda. Ese polvo es el que permite que crezcan más plantas. Y incluso si nosotros queremos sembrar una plantita, vamos con la señora del mercado y le pedimos que nos venda tierra de jardín. Bueno, pues esa tierra o ese suelo que tiene características orgánicas, pues va a albergar a estas plantitas que se mueran y que también se van a transformar en polvo. Y ese polvo va a ser un mejor nutriente para la siguiente generación de plantas y para la siguiente generación de arbustos. En algún momento dado, el macizo rocoso, o sea, la roca, producto de una colada volcánica, va a degradarse a tal magnitud que prácticamente va a desaparecer y va a dar paso a un suelo. Y en ese suelo, bueno, pues se permite el desarrollo de algunos árboles. Ahora, esa historia, pues ya te la platiqué, ese depósito de suelo se va a empezar a acumular en una serie de capas. Y por ahí, incluso en esta imagen, yo creo que es muy visual acerca de que hay capas que, aunque estén en la misma región, tienen colores distintos. Y esos colores distintos tal vez atiendan a cambios en las redes de flujo del agua histórico o a cambios de temperatura. Probablemente este depósito de color café amarillento se generó en unas ciertas condiciones de temperatura, tal vez con una mayor sequedad, sin tanta lluvia. En cambio, esta otra capa de color un poco más oscuro se generó en condiciones en donde había menos vida y probablemente había hielo. Y bueno, tú habrás escuchado de que la Tierra tiene ciclos de calor y frío, que duran algunos miles de años, ¿no? Nosotros vivimos en el final de la última era glaciar y seguramente habrás escuchado que la Tierra se está calentando, probablemente muy poquito para nuestra vida, y están hablando de que tal vez en unos 50 años aumente 1 o 2 grados de temperatura y eso va a generar grandes cambios en nuestro planeta. Bueno, pero eso ya ha ocurrido antes, ¿no? Y acuérdense que nosotros llevamos bien poquito viviendo en este planeta y entonces esos cambios pues, nos van a llevar a que nosotros nos adaptemos o que como especie terminamos por desaparecer. Pero bueno, eso ya será historia de algunos dentro de 5,000 millones de años, ¿no? Bueno, estas capas llegan a ser tan importantes como lo que ves en esta imagen. Aquí ves algunos humanos y esos humanitos, pues resulta que nos dan la oportunidad de imaginarnos de qué tamaño es este sedimento. Esas capas acumulándose una tras la otra, pues van a ocasionar que las de abajo queden muy apretadas, muy presionadas y que den paso a formar rocas sedimentarias. ¿Qué significa? Que estos humanitos le pueden pegar a la pared, le pueden pegar a esa pared y en lugar de sacar arena, van a sacar una arenisca, una roca como esta, una roca que está hecha a partir de granitos de arena y que visualmente nosotros alcanzamos a ver que hay granitos de arena, pero que nos cuesta trabajo separarlos. Probablemente si nos ponemos de ocioso con la uña o con alguna pluma o con las llaves, probablemente las logremos zafar, pero de forma natural se comportan como un gran macizo. Y esas se llaman rocas
sedimentarias. Si sus sedimentos son de tipo arena, me van a dar areniscas. Si sus sedimentos son más grandes, que vienen de gravas, pues se va a llamar conglomerado o brecha. Si sus sedimentos, en este caso, son redondeados, se llama conglomerado. Si son angulosos, se llama brecha. Y si sus sedimentos son tan finitos, pero tan finitos, pero tan finitos, que ni siquiera los puedo medir, que miden menos de 0.075 milímetros, bueno, la roca que nos va a dar como resultado va a ser una lutita o una limonita. La lutita viene de las arcillas, la limonita de los limos. Esos términos luego los veremos. ¿Por qué se genera? Por la sedimentación de partículas en zonas bajas. Por ahí yo tal vez me esforcé y te quise hacer dibujitos bonitos, no me salieron, pero la historia es de que el agua con materia suspendida termina por decantarse y depositarse en la zona baja. Y en la parte superior, bueno, pues vamos a ver agua prácticamente limpia. Eso es la historia de todas las lagunas, de todas las presas, de todos los cuerpos de agua quietos. Si tuviera movimiento el agua, es otro boleto, porque terminaría por erosionar el fondo. Pero cuando el agua está quieta, permite que las partículas suspendidas se decanten o que se vayan a la parte baja. Bueno, y esa sucesión de estratos decantados tiende a ser horizontal, Si nosotros la llegamos a observar a simple vista de forma lateral, inclinada o alterada en cuanto a sus formas, es porque se acercó a alguna fuente de calor y presión. ¿Cuál puede ser una fuente de calor y presión? Pues estar en la cercanía de una cámara magmática que le dé un metamorfismo regional. O sea, esa temperatura, el estar cerca, empieza a deformarla un poco. O bien porque esté cerca de alguna falla de tipo geológico que genere un deslizamiento y que también en el contacto se van a generar presiones y temperaturas muy altas, que va a dar origen a las rocas metamórficas. ¿Qué quiere decir? Pues que cambian de forma, ¿no? Y a partir de un gran bloque inicial, la presión y la temperatura termina por comprimirlas y lo que antes eran capas horizontales, puede ser que terminen siendo horizontales, pero mucho más aplastadas, o puede ser que se deformen y que lo alcancemos a ver. Y si te das cuenta, bueno, por aquí vemos lo que en algún momento fueron tal vez estratos horizontales y ya se deformaron por presión y temperatura. ¿Te acuerdas de la sedimentaria de gravas? Un conglomerado. Bueno, pues que si este conglomerado lo aplastamos mucho, bueno, la naturaleza lo aplasta mucho y le llega a meter presión a tal magnitud que logre cambiar su forma, pues entonces se va a llamar metaconglomerado. Pero bueno, pues eso son tipos de rocas, ¿no? Y yo por ahí cuando les paso esta presentación a los chicos de geología, les platico que esta es una buena introducción para fijarnos en las rocas y darnos cuenta de que no son iguales, ¿no? Que no todas son iguales y que hay algunas que son porosas y que hay algunas que son de colores claros y que hay algunas que son de colores rosas y que eso nos quiere decir algo. Eso nos quiere decir algo, sobre todo si nos dedicáramos a la geología o a la geofísica, ¿no? Tal vez desde el punto de vista de ingeniería civil o de ingeniería en arquitectura no es tan importante, pero sí debemos de saber que hay pues diferentes tipos de formaciones de rocas y que algunas tienen más durezas que otras, ¿no? Es lógico que una roca hecha de sedimentos no va a tener la dureza que tiene una roca que fue producto del fuego. O una que está soportando fuego, ¿no? Como una cercana a una cámara magmática, como el mármol, como la cuarcita. Bueno, entonces por ahí, esa fue mi intención de pasarles esas imágenes del ciclo de las rocas. Creo que ya lo habíamos platicado, pues tal vez con palabras. Y bueno, pues eso nos da la oportunidad de escribir que parte del suelo es producto de ese ciclo de las rocas, parte. Y también, caray, mira, desconectas. Y también de que, sí, reintenta.
Este, y de que también dentro de esa roca hay partes que son de origen orgánico, de animales muertos, de, de plantas muertas, ¿no? Porque al fin y al cabo no solamente nos morimos los humanos y no solamente morimos pues los perritos, los gatitos y las cucarachas, sino que también las plantas se mueren y por ahí, pues probablemente, no sé si sea tu caso, probablemente a ti te tocó pues matar algún árbol ahora en Navidad, porque la querían poner adornitos, ¿no? Pero bueno, pues terminó, lo más seguro es que ese arbolito que le pusieron arbolitos, pues ya está muerto y se empieza a degradar y se empieza a convertir en polvo. Bueno, entonces, esos diferentes ambientes que generan al suelo, pues lo van a afectar. Y lo van a afectar y tal vez en climas calientes van a ser mmm, predecesores de algunos tipos de suelos y climas fríos, pues de otros tipos de suelo. Por ahí en la hojita que te estoy mostrando, dice este tema que dice factores que intervienen en la formación de suelo. Y yo creo que nosotros ya la podríamos, pues, digamos, ir formando esa hojita, ¿no? Ya vimos que alguno de esos factores es el clima y que afecta. Tal vez podríamos, pues, a manera de resumirle a nuestro lector, comentarle que ambientes de tipo árido, como en Aridoamérica decíamos, pues generan poca vida. Y al generar poca vida, pues a su vez tiene poca materia orgánica. Y si hay poca materia orgánica, pues resulta que hay poca actividad química. Y si hay poca actividad química, pues lo que vamos a encontrar en suelos, en climas de tipo árido, pues son suelos granulares, donde pues, pues van a ser de color café amarillento, como el clásico tepetate, ¿no? El clásico tepetate que no permite la vida. En un tepetate bien puesto, en un tepetate amarillento bien puesto, en realidad no deberían de crecer muchas plantas. Si por ahí nuestro tepetate tiene colores café oscuros, eso significa que tiene suelo fino, orgánico, y muy probablemente ahí vamos a propiciar el crecimiento de plantas. Entonces, pues también eso nos permite escribir que en ambientes templados, en un clima templado o en un clima húmedo, pues resulta que va a ser más fácil que exista vida. Y si existe vida, pues van a haber muertos y desechos y descomposición química por los residuos, ¿no? Porque las plantitas, las bacterias, generan residuos. Incluso las plantas generan residuos, generan hojas secas, pero sobre todo las bacterias y los organismos vivientes, eh, pues excretan. Y esos excrementos fomentan una descomposición química. Descomposición química. Y esa descomposición química, pues es la que tiende a generar, sumado con los restos de materia orgánica, suelos finos de tipo arcilla. Bueno, ahora, dentro de esa misma plática, pues también podríamos decir que la presencia de plantas y animales, pues altera al tipo de suelo que nos podemos encontrar. Ya ves que los anélidos o las lombrices, pues tienden a generar vida incluso en las fisuras. Y esas fisuras van a ocasionar que entre agua y que entre más vida, ¿no? Además, pongamos las bacterias. Fíjense, ayer leí un dato que sí me llamó mucho la atención, y fue un dato de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que decía que dentro de un humano promedio viven algo así como 38 millones de bacterias. En un humano, ¿no? O sea, en ustedes, o en yo, o en mi familia, ¿no? En cada humano de mi familia hay como 38 millones de bacterias. Y hay, peor aún, hay como 380 millones de virus, ¿no? Que están conviviendo dentro de ese gran humano. Bueno, pues esas bacterias
Algunas de ellas son las encargadas de fijar, pongamos, el nitrógeno. Lo toman del ambiente, lo respiran del aire y cuando las bacterias se mueren, lo depositan en el suelo. Y bueno, pues lo hacen rico para que puedan crecer más plantitas encima de ese suelo, ¿no? Ya ves que es una maravilla, no sé si ustedes, a mí, honestamente sí me sorprende que las plantitas uno nada más les echa agüita, las pone un ratito al sol y crecen, ¿no? Es a todo dar, imagínense que sería igual de padre con nosotros, ¿no? Nada más que te dieran tantita agüita, un poco de sol y ya, no necesitarías nada más. Entonces el ciclo de las plantas a mí sí me sorprende. Bueno, el agua resulta que puede favorecer o empeorar la formación de suelos, depende de la velocidad a la que se presente. Pongamos, si tiene una velocidad igual a 0, pues tiende a generar lagunas. Y en esas lagunas se propicia la descomposición del suelo a partículas cada vez más finitas. Entonces las lagunas tienden a generarte suelos finos, como pues, fue el lago de la Ciudad de México, ¿no? Cuando la velocidad del flujo anda entre 5 metros por segundo y 0 metros por segundo, es decir, cuando tiene una velocidad intermedia, pues tiende a generar suelos de tipo heterogéneo. En cambio, cuando la velocidad del flujo de agua es mayor a 5 metros por segundo, pues termina por erosionar a las rocas y eh, tal vez o se lleva el suelo, o sea, hay una erosión, o si acaso me va a dejar algunas gravas y boleos que no alcanza a mover. Pero en cambio, tal vez las gravas y las arenas las voy a encontrar en corrientes de agua no muy veloces, de 0 a 5 metros por segundo, ¿no? Incluso, no sé si pues, tú lo tengas tan en la mente o no, pero pongamos, si nosotros diseñamos una tubería de drenaje, pues habrá que buscar que esa tubería, la velocidad sea menor, de preferencia, a menor a 3 metros por segundo, porque si fuera una velocidad mayor, pues termina por erosionar a la misma tubería y entonces pues va a terminar por salirse el agua. Bueno, ya ven que las obras de drenaje municipal, pues es una buena historia, ¿no? Y acerca de la topografía, pues también es otra buena historia, porque, se me fue mi puntero, porque en lugares donde la topografía es muy plana, tiende a generar depósitos de suelos o bien residuales o de tipo lacustre. Mira, esto te lo voy a anotar por aquí. En suelos donde la topografía es plana, tiende a generar suelos residuales o de tipo lacustre. ¿Qué significa eso de residual? Pues nosotros hablábamos hace unos minutos de que un macizo rocoso primero se empieza a fisurar, y luego otra familia de fisuras, y luego otra familia de fisuras, y cada vez se va haciendo partículas más pequeñitas. Y va a terminar por ser polvo que permita el crecimiento de plantitas. Bueno, ese tipo de suelo, que es el residuo de una roca, ese tipo de suelo se llama suelo residual. Y usualmente, bueno, si lo llegamos a encontrar, pues lo vamos a encontrar en zonas planas, altas, sobre todo, zonas planas altas que tienen mucho contacto con viento, con lluvia, y que no permiten, al ser planas y estar en alto, no mueven tanto sus partículas. En cambio, si la topografía que nos encontramos tiene una cierta pendiente, pues va a generar, sobre todo en el cambio de pendiente, algunos depósitos. En el cambio, va a generar depósitos que se le llama de pie monte. Este cambio de pendiente hace que las partículas que vayan cayendo se empiecen a depositar. Y ese depósito pues es un poco heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el cerro original, la montaña original, probablemente tenía más pendiente, pero esa pendiente al paso de los años se va suavizando por la caída de material que se queda agrupado en esa zona. Probablemente si fuera más fino el material, llegaría más hacia abajo, pero si no es tan finito, resulta que en el cambio de pendiente se queda ahí agrupado.
Entonces, como comprenderán ustedes, pues ese depósito, yo te decía que podemos llamar de piemonte, pues es muy heterogéneo, porque es lo que va cayendo de partes más altas del cerro. Y al ser lo que va cayendo, pues incluye a veces hasta animales que no lograron mantener el equilibrio y que terminan ahí. Entonces, si tiene materia orgánica, pues sí, porque tiene huecos. E incluso si hay algún animal muerto, eso permite que existan animales rastreros o roedores que terminen por comerse ese animal que cayó ahí por error. Y a su vez, esos animales pues, van a provocar lombrices y bacterias y muchas otras cosas. Entonces, los depósitos de piemonte sí tienen materia orgánica de granulometría heterogénea. En cambio, donde hay una pendiente abrupta, yo te lo platicaba creo que la otra vez, si la montaña fuera de una pendiente muy fuerte, pues no permite que las partículas se queden en la pendiente. Entonces van a terminar por bajar. Si la pendiente, si la pendiente es fuerte, pues entonces vamos a tener un poco espesor de suelo. Poco espesor de suelo, ¿no? Bueno. Bueno. Ahora, yo creo que con esa información y con la que nosotros pues, habíamos platicado en algunas otras ocasiones, que, que los depósitos del lago tienden a degradarse por las plantitas, por los animales, por el tiempo que pasan ahí agrupados, los depósitos del lago tienden a generar suelos finos. En cambio, los depósitos en las partes altas de las montañas, pues tal vez hablaremos de suelo residual. Hay un suelo que es transportado y que decíamos, tal vez si después de algunos miles de años esto se logra solidificar por la acumulación de residuos, bueno, acabamos de decir tal vez que en ese cambio de pendiente se van a quedar agrupadas como un chaflán y ese chaflán le vamos a llamar depósito de piemonte. Algunos suelos son transportados por agua, por corrientes de agua. Si la mueve el agua, le vamos a decir que es un depósito de suelo aluvial. Y entonces, bueno, pues ya nos damos cuenta de que hay diferentes tipos de depósitos de suelo y esos diferentes tipos de depósito de suelo pues van a tener algunas características identificables, ¿no? Mira, vamos a ver si lo pudiéramos esquematizar en una hojita de Word. Y ahí ya estás viendo esa hojita de Word, donde a mí me gustaría que por lo menos nos lleváramos este pequeño resumen o esa pequeña hojita de Word acerca de algunas propiedades de los suelos, ¿no? Mira, pongamos un suelo que es de origen lacustre, un suelo que es de origen lacustre, tal vez como el que encontraríamos en el lago de nuestra ciudad, de la Ciudad de México, pues lo lógico es de que su granulometría no me presente gravas ni arenas, sino más bien va a ser de tipo fino o granos finos, si lo quieres escribir, granos finos. ¿Qué característica va a tener un suelo que fue generado en un ambiente lacustre? Pues lo lógico es de que tenga poca densidad o baja densidad. ¿Va a ser resistente a soportar cargas? Pues no. Su resistencia al esfuerzo cortante va a ser baja. Lo más seguro es de que esos depósitos que se presentaron al fondo del lago, pues presenten una compresibilidad alta a muy alta. He escuchado que en el suelo de la Ciudad de México, pues hay muchas estructuras que se hunden a través de los años, ¿no? Y a pesar de todos esos males, a pesar de tener una baja densidad, una resistencia al esfuerzo cortante baja, pues la realidad es de que ese tipo de arcillas como el de la ciudad tienen una muy baja permeabilidad. Entonces, al tener una baja permeabilidad, podríamos utilizarlas para hacer el núcleo de una presa, ¿no? Como lo que te platicaba en la sesión anterior. Bueno, una pregunta, si están en el fondo del lago, en donde había muchas plantitas creciendo, muchos animales creciendo, lombrices, anélidos y mucha vida en general creciendo, pues lo lógico es que tenga bastante materia orgánica, ¿no? Entonces vamos a ponerle alta cantidad de materia orgánica. Y ahí tendríamos un resumen de lo que es el suelo de la zona del lago. Ojo,
Pero también quedamos de que hay otros tipos de suelos, ¿no? Como los que son aluviales o arrastrados por agua. Si son arrastrados por agua, vamos a ver si me deja, sí, me va a dejar. Vamos a poner aquí un colorcito de azul para que sea característico de ser arrastrado por agua, ¿no? Si son arrastrados por agua, pues resulta que su granulometría suele ser de carácter medio. Suele ser de carácter medio y grueso. ¿Por qué? Porque tú has visto cuando hay un huracán que las partículas son arrastradas de zonas altas hacia zonas bajas. Y eso hace que el cauce del río no se vea de color azul cristalino, sino que más bien se vea de color café. Cuando va arrastrando material el río en un huracán o el afluente de ese evento tropical. Bueno, pues entonces, el, al arrastrar gravas y arenas, pues lo lógico es de que tenga una densidad alta, porque esos suelos pues suelen ser muy pesados porque son fragmentos de roca. Entonces vamos a poner por aquí alta. Su resistencia al esfuerzo cortante ya lo habíamos dicho. Ojalá y a todos nos tocara desplantarnos encima de gravas y arenas. Ojalá. Y eso nos da la oportunidad de escribirle aquí, que también tiene una alta resistencia al esfuerzo cortante. O incluso vamos a ponerle hasta muy alta. Su compresibilidad, al contrario, ¿no? Es muy bajita. Imagínate, tú trata de comprimir una grava y te va a costar mucho trabajo, y no lo vas a poder comprimir una grava, ¿no? Entonces, en realidad, la compresibilidad es alta, muy baja, perdón. La permeabilidad, eso sí, no. Para que veas, un suelo hecho de gravas o de arenas deja pasar mucho el agua. Entonces vamos a ponerle que tiene una permeabilidad alta. Sobre si se puede desarrollar en suelos de tipo grava y arena, pues yo tal vez te diría que sí se puede generar vida, pero en general al ser arrastrados, lo más seguro es de que ya no arrastre tanta materia orgánica. Entonces vamos a ponerle por aquí un media a baja. Ok. Un depósito de piemonte, el que está a la orilla de la montaña. Ese depósito que está a la orilla de la montaña, quedamos que recibe partículas de zonas altas, y eso significa que recibe tanto partículas finas como medianas como grandes. Entonces, ¿qué le podemos poner acerca del tamaño de sus granos? Pues que es de tipo heterogéneo. Como recibe de todo y a diferentes velocidades, porque no todos los años caen la misma cantidad de sedimentos, bueno, pues su densidad pues va a ser media, pero heterogénea, ¿no? Puede ser que alguna zona esté muy compacta y otra no. Vamos a ponerle incluso entre paréntesis heterogénea. Ok. Su resistencia al esfuerzo cortante, al tener huecos, pues no va a ser tan resistente o tan buena. Entonces, pues vamos a ponerle que es variable, ¿no? Su compresibilidad, al tener huecos, pues va a ser alta. Está como, no ha sufrido un proceso de consolidación como en la parte baja de las lagunas, pero tampoco ha tenido tanto peso como si fuera un suelo aluvial. ¿Y eso qué significa? Pues que ese depósito de piemonte, en donde cambia la pendiente entre una topografía abrupta y una topografía plana, pues termina por tener una variación importante de su acomodo. Entonces, muy probablemente va a tener huecos o va a estar bojo, y eso le va a generar una compresibilidad alta. Respecto a la permeabilidad, pues si tiene huecos, pues su permeabilidad va a ser alta, ¿no? Y tiene de todo tipo de tamaños de partículas. ¿Tiene materia orgánica? Sí tiene materia orgánica de tipo medio, ¿no? Okay. Imagínate ahora un suelo que es transportado por el viento. Este nombre de eólico, por el dios Eolos, o por, en nuestra región, por el dios Ejecatl. Fíjense que el dios Ejecatl, para
para las personas que vivían aquí cercano a Ecatepec, pues le dio el nombre a Ecatepec, ¿no? Ecatepec significa Cerro del Viento, Ejecatepetl. Ejecatepetl. Bueno, ¿eso qué nos quiere decir? Bueno, un suelo que es transportado por el viento no puede ser una grava, no puede ser un boleo. Entonces, para que lo mueva el viento, tiene que ser un suelo de tipo fino, o de granulometría fina, o de grano fino. Para que lo mueva el viento, pues tiene que ser de densidad baja. Y lo va a depositar generando también una densidad baja. Evidentemente que si tiene una densidad baja, su resistencia o su capacidad para resistir fuerzas externas o fuerzas externas, pues también va a ser baja, ¿no? Su compresibilidad, incluso, además de ser alta, yo creo que habría que hasta decirle que es hasta peligrosa, porque en este tipo de suelos de tipo eólico podemos encontrar algunos suelos que son colapsables. ¿Qué significa eso de ser colapsable? Que muchos suelos, digamos que poco a poco se van deformando, poco a poquito se van deformando, y que nos da tiempo de sentir el movimiento o de tomar medidas de protección al respecto, porque se van aplastando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero estos que son de tipo eólico y que los podemos tal vez encontrar en Coahuila, en Nuevo León, en algunas zonas de Querétaro, pues resulta que su estructura apenas si se está tocando. Miren, te voy a cambiar de pantalla para tratar de dibujarte eso. Los suelos eólicos resulta que son de granulometría muy fina y si le hiciéramos un zoom, pues veríamos apenas una partícula tocándose con otra y con otra y con otra y con otra y con otra. Pero si te das cuenta, la mayoría de ese espacio está hueco. Y te decía, tal vez en regiones como Coahuila, Nuevo León, Querétaro, no tienen mucha agua. Entonces, sus uniones, te la pongo de otro color, sus uniones, digamos que están soportadas por puntitos de contacto. Y esos puntitos de contacto, al momento de que se mojan, se lubrican. Y al lubricarse, patinan unas partículas con otras. Y eso genera que el colapso sea muy rápido. Entonces, los suelos colapsables tienen esa característica. Se mojan y ante la presencia de carga, ¡pum!, ni siquiera se van deformando poquito a poquito como las arcillas de la Ciudad de México, sino que de golpe se caen y nos pueden dar bastantes dolores de cabeza. Entonces, por eso por ahí le pusimos que los suelos de tipo eólico son, hay que tenerles cuidado porque pueden ser colapsables, ¿no? Si tienen huecos, pues su permeabilidad es de media a alta. ¿Por qué no le podría, si tienen huecos, por qué no le pongo que tiene una permeabilidad alta? Porque tiene huecos, pero en partículas muy pequeñitas. Entonces, al ser partículas tan pequeñitas, pues tampoco puede circular tanto el agua, ¿no? La presencia de materia orgánica, fíjense, para que un suelo lo pueda levantar el viento, y nos ha pasado, también, de repente se nos olvida eso, pero no tenemos que ir a las películas de los gringos del viejo oeste donde vemos el viento circulando en el aire, ¿no? Bueno, a partículas de arena circulando en el aire. O rosetas volando, ¿no? No, sino que nosotros en un ventarrón a veces tenemos que cerrar nuestros ojos porque se nos meten granitos de arena, granitos pequeños de arena, pero son bastante molestos. Y te terminas tallando el ojo y a veces en muchas ocasiones te terminas irritando el ojo por esa molestia. Pero sí hicimos referencia a esa película del viejo oeste. Y esa película del viejo oeste, donde había una polvadera y donde se genera un viento que puede levantar al suelo y hacer una polvadera, bueno, pues evidentemente que es una región árida. Y en esas regiones áridas hay poca vida, ¿no? Vamos a escribirle que hay baja materia orgánica. Ok. Un suelo de tipo residual, híjole, ese renglón está medio feo, pero un suelo de tipo residual, nosotros platicábamos hace unos minutos de que era en sí una roca, y esa roca se empieza a fisurar y se empieza a abrir y se empieza a abrir, y después esas fisuras terminan por hacer partículas cada vez más pequeñas. Y
E incluso veíamos una imagen en donde nos dábamos cuenta de que al ser partículas cada vez más pequeñas, la parte superior se va degradando más. ¿Eso qué quiere decir acerca de entender a un suelo de tipo residual? Pues que para entenderlo necesito saber qué tan abajo o qué tan arriba estamos con respecto a la degradación de ese suelo. Mira, esta es la clásica imagen que nos explica un suelo residual. Entre más estemos en contacto con la superficie, pues va a ser más suelo de tipo alterado con restos de materia orgánica. Y si nos vamos hacia abajo, pues nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a encontrar partículas de la roca original. Y entonces hacia abajo, pues prácticamente tenemos una roca sana. Hacia abajo podríamos hablar de una densidad alta abajo, pero arriba, donde hay materia orgánica, donde hay polvito, pues ahí sería una densidad baja. Si buscamos en este perfil hacia abajo, pues vamos a encontrar granos gruesos, pero si nos vamos hacia arriba, vamos a encontrar granos finos. Entonces, los suelos residuales dependen de la profundidad o dependen del grado de alteración. Entonces, granulometría, pues vamos a escribirla así, depende de alteración. Depende de qué tan abajo o qué tan arriba o tan superficial esté ese suelo de tipo residual. Su densidad, pues igual depende de la alteración. Voy a copiarlo. Control C. Su resistencia al esfuerzo cortante, pues en general es media a alta. Depende del grado de alteración. Pero incluso aunque un suelo residual nos lo encontremos con partículas muy pequeñas o muy finas, usualmente tiene una buena resistencia al esfuerzo cortante, ¿no? No es tan bajo como lo podríamos encontrar en un eólico o en un lacustre. Su compresibilidad, pues va a depender de la alteración, pero yo también le pondría media a baja. ¿Por qué? Porque no, a pesar de ser un suelo residual, no tiene la misma actividad que un suelo de tipo lacustre que estuvo miles de años debajo del agua. Miles de años con actividad química alterando sus granos. Entonces, por eso yo le pondría de media a baja, dependiendo del grado de alteración. Su permeabilidad es así, va a ser, depende del grado de alteración. Si estamos arriba, va a ser baja. Si estamos más abajo, va a ser muy alta. Y su materia orgánica, pues con razón, depende de la situación en la que esté respecto al perfil de descomposición del macizo rocoso original, ¿no? Bueno, y el último tipo de suelo que tal vez no es tan común para nosotros en nuestro país son los suelos de tipo piroclástico y los glaciares. Los glaciares no son tan comunes porque pues nosotros vivimos en una zona tropical, la mitad del país. La otra mitad, si bien es cierto que sí presenta de vez en cuando heladas, hace un mes escuchábamos que Ciudad Juárez tenía nieve o que algunas regiones de Zacatecas tenían nieve, pues la realidad es de que no se da un ambiente glaciar en espesor lo suficientemente importante como para arrastrar a grandes cantidades de suelo como lo hace en Estados Unidos o en Canadá. Sin embargo, la característica que tienen los ambientes glaciares es de que mueven regiones completas de suelo. ¿Por qué? Pues porque ese suelo se logra congelar y al momento de que se descongela el glaciar, pues una gran cantidad de partículas quedan sueltas y son arrastradas con el agua hacia zonas más bajas. Pero les digo, tal vez en nuestro país no tenemos tanto suelos de tipo glaciar. Suelos de tipo piroclástico, lo que van a tener como característica es de que son pedazos de rocas incandescentes. Entonces, pues evidentemente que no tiene materia orgánica, por eso lo puse por aquí, materia orgánica baja. Eh, Al ser suelos que dejan huecos y que vienen de una roca ígnea, lo más seguro es de que esos huecos no se llenen, no se rellenen fácilmente, ¿no? Entonces va a tener una permeabilidad alta. Esos huecos, como fueron producto de una explosión tipo piroclástico, pues van a dejar muchas oquedades que va a ser muy fácil de que se compriman. Por eso le pusimos compresibilidad alta
Y su resistencia al esfuerzo cortante, pues de tipo mediano por los huecos que tiene. Bueno. Eh, esa tablita yo quería que la tuvieran y también te quería que tal vez tú identificaras que un suelo se puede generar de diferentes formas, ¿no? Al fondo de un lago, por arrastre de agua, por arrastre de aire, por caída de gravedad o por descomposición de las rocas madres. Este que te estoy subrayando y que le íbamos a poner colorcito azul porque es arrastrado por el agua, ojalá y nos tocara a todos siempre desplantarnos en él, en los suelos de tipo aluvial, los que tienen gravas y arenas. Lo voy a escribir por aquí. Gravas y arenas. Sería ideal. ¿Por qué? Pues por esto, ¿no? Porque tiene una resistencia al esfuerzo cortante muy alta. Usualmente no tenemos ningún problema en cimentaciones al desplantarnos en suelos de tipo aluvial. Desgraciadamente, pues eso no siempre se puede, ¿no? Y a veces hay que bueno, el predio que nos toca o que nos toca edificar está sobre un cambio de pendiente y un cambio de pendiente, bueno, pues nos va a dar origen a un suelo de piemonte, un suelo con características bastante heterogéneas y que tal vez le llamaríamos suelo de transición y que hay que tenerle mucho cuidado porque en algún sitio puede ser que tenga unas características y en otro muy cercano unas características muy distintas. Y pues tal vez los que más nos dan dolores de cabeza en la región centro del país y que ha propiciado mucha investigación son los suelos de tipo lacustre, o sea, los suelos que están en lo que fue un lago, ¿no? Han generado tal grado de investigación estos suelos, los de tipo lacustre, que pues nuestra ciudad y nuestro país es una referencia a nivel mundial acerca de entender a esos suelos de tipo lacustre. Eh, yo les decía que tal vez, bueno, y ahorita nos vamos a platicar eso, que, que en congresos internacionales, pues algunos geotecnistas de diferentes partes del mundo, primero no le creían a los mexicanos al, al comparar los resultados que da el suelo lacustre de la Ciudad de México con otros sitios del mundo, inclusive con cuates como los japoneses, ¿no? Eh, bueno, es que, bueno, a ver, alguien, perdón, me perdí porque leí una pregunta por aquí. Alguien nos preguntó, José, nos pregunta, ¿no haría falta un tipo de depósito rocoso cuya granometría sea gruesa? Pues es que más bien, más que un depósito rocoso, sería un depósito de tipo residual. Bueno, ¿por qué? Bueno, aquí, o te voy a platicar un paréntesis. Podríamos agregar el estar encima de un de un de un manto rocoso. Manto rocoso. Pero el manto rocoso en realidad no es suelo. Tal vez pongamos a alguien que diga, bueno, es que yo compré un predio por Topilejo, o yo compré un predio muy cerca de Ciudad Universitaria, y yo creo que todos ustedes han ido a Ciudad Universitaria, y se darán cuenta que a nivel de superficie hay roca. Entonces, eso no es suelo, es roca. Nuestra tablita de aquí, pues tal vez la hicimos considerando depósitos de suelos. Entonces, pues por aquí tal vez más bien lo que nos hace falta es considerar depósitos de suelos. Si tuviéramos la oportunidad de desplantarnos encima de un manto rocoso, mira, te lo dibujo por aquí al ladito. Si tuviéramos esa oportunidad de desplantarnos encima de un manto rocoso, pues prácticamente no tendríamos ningún problema. Incluso hay zonas que sí son de roca, en donde hacer una zapata es prácticamente una falta de respeto, ¿no? ¿Por qué una falta de respeto? Ya te lo platico. Porque resulta que nuestro concreto, el que nosotros generamos, el que usualmente nos sirve para hacer la zapata, pues tiene un esfuerzo de compresión del orden de unos 250, 300
kilogramos por centímetro cuadrado. La gran mayoría de las rocas, su esfuerzo resistente a la compresión, pues es mayor, por lo menos de unos 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, por eso te decía, tal vez es una falta, pues, de respeto a la naturaleza, el excavar en un sitio que es más duro para colocar una zapata que es más débil. Entonces, usualmente cuando nos toca desplantarnos en roca, no vamos a tener ningún problema, ¿no? El problema, eso es importante que lo sepan, cuando hay que construir algo en roca, hay que buscar que no, o que todo quede en roca o que todo quede en suelo. Mira, aquí esta imagen nos va a brindar una ayuda. Ya sea que tu edificio que quieras codificar quede todo en un macizo rocoso o que todo quede aquí abajo en suelo. El problema está en muchas ocasiones cuando pues nos toca esta transición. Cuando alguien quiere, dice, no, pues es que ese es mi terreno y pues yo tengo que construir ahí. Bueno, ahí la gran bronca, que una parte del edificio, de la edificación, esté en suelo y la otra parte esté en roca, es que este lado va a ser muy resistente. Y al ser tan resistente, no se va a deformar nada. Y en cambio, la parte que está desplantada sobre suelo va a presentar hundimientos porque el suelo es la acumulación de partículas no consolidadas que tienen materia orgánica y que tiene huecos. Entonces, en suelo, lo más probable es de que sí llegue a presentar un hundimiento, pues por decirte algo, de unos 2 centímetros o 1 centímetro por lo menos, y eso va a ocasionar que cada una de esas losas se incline un poquito. Entonces aventamos nuestra canica y pues va a empezar a rodar. Entonces, alguien diría, si tienes esa condición del proyecto de que a fuerza te tienes que desplantar en esa zona, pues tal vez lo que habría que hacer sería hacer una excavación en la roca para asegurarnos que todo el edificio va a estar desplantado en suelo y sería rellenar con un suelo que puede ser del mismo sitio, pero que todo el edificio tenga las mismas características de desplante sobre suelo. Bueno, entonces ese comentario viene porque alguien nos decía que si nos hacía falta un tipo de depósito que fuera de roca o de eh, manto rocoso. Ahora, comentario. Yo les decía que no vamos a tener casi ningún problema. Y los problemas que llegamos a tener o en roca es que la roca, yo les acabo de decir, o en las otras sesiones también se los dije, que la roca se fisura. Y entonces, en algunas ocasiones, el problema de desplantarse sobre roca se resume a entender las fisuras. Si está muy fisurada, pues yo creo que la superficie de falla, evidentemente que cuando le pongamos carga aquí, va a empezar a bajar por la fisura, no por el macizo rocoso. Todas las rocas se llegan a fisurar. Y entonces, si estas fisuras son grandes, pues va a fallar por la fisura. Y habría que encontrar un patrón de fisuramiento. Si ustedes son un poquito observadores, y yo les pido que lo sean, se van a dar cuenta de que, mira, existen patrones de fisuramiento. Y esos patrones de fisuramiento en roca es lo que usualmente determina, mira, aquí hay fisura, fisura. Hay algunos patrones repetibles de fisuramiento. Es lo que hay que tenerle mucho cuidado de cuidar, sobre todo si vas a estar cerca de un talud o de un corte de cerro. Y ojo, bueno, que esas fisuras se rellenan en muchas ocasiones de suelo, de partículas finas. Y entonces, ¿con qué podemos calcular la resistencia? Con la resistencia del suelo que está en la fisura. Ahora, último comentario, ¿no? Último comentario. Para eso, tal vez existe una disciplina que se llama mecánica de rocas, y hay otra que se llama mecánica de suelos. Puede sonar feo, pero alguien que se dedica a estudiar ingeniería civil lleva por lo menos una mecánica de rocas y por lo menos unas 3 mecánicas de suelos. Mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2, mecánica de suelos 3.
alguien que se dedique a estudiar ingeniería civil. Y, y probablemente alguien que se dedique a estudiar geología o geofísica, pues yo creo que se avientan unos 2 o unos 3 cursos de mecánica de rocas. Probablemente le llamen geología aplicada. Y entonces, bueno, pues se darán cuenta que tal vez desde el punto de vista de la arquitectura, pues esto se resume mucho, ¿no? Y se resume a una sola materia de mecánica de suelos. Pero bueno, eso no es razón para desalentarnos o para sentirnos mal. Al fin y al cabo, sí vamos a ver los conceptos más esenciales, pero si alguien de ustedes quisiera aprender un poco más de mecánica de rocas, pues habría que irse a una facultad de ingeniería civil. Ahora, lo bueno de la pandemia es de que hay clases en línea, ¿no? Entonces, pues por ahí puede ser que consigan, o si quieren, les busco por ahí a alguien que esté dando clases de mecánica de rocas y que digan, oh, ya no nos puede pasar el link de alguien que está dando clases de mecánica de rocas y podemos aprender cosas de mecánica de rocas. Nada más que usualmente es como que requisito saber antes un poquito de mecánica de suelos. Pero bueno, ya está. Entonces, pues dejamos así nuestra tablita porque son depósitos de suelos. Eh, vamos a contradecirnos, ¿no? Si pusiéramos roca, ¿cuál sería la granulometría de la roca? Pues mayor, mayor al suelo. O sea, mayor, más de 76 milímetros. Perdón, no escribió. Más de 76 milímetros. ¿Cuál significa? Boleos. De boleos para arriba. Enrocamientos. ¿Cuál sería su densidad? Pues bastante alta. Por ponerte un número, tal vez hablar de densidades de roca, pues tal vez un 2.7 gramos por centímetro cúbico. En cambio, pongamos un suelo de tipo lacustre, lo más seguro es que nos dé 1.3 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Un suelo de tipo aluvial tal vez nos ande reportando 1.8 gramos por cada centímetro cúbico. Un suelo de tipo eólico, pues con más razón, 1.2 gramos por cada centímetro cúbico. Un depósito de piemonte, pues ahí en valores intermedios, ¿no? Bueno, la resistencia al esfuerzo cortante de una roca pues, va a ser muy, muy alta. Muy alta. Compresibilidad nula. De hecho, para calcular deformabilidad en rocas, pues necesitamos cargas tan grandes como las de una presa. O sea que en construcciones comunes, nada, nula. La permeabilidad de una roca, pues depende del fisuramiento. Depende de fisuramiento. Y materia orgánica viviendo en roca, pues es muy baja. ¿No? Y entonces lo que sí podemos hacer es darle un espacio aquí y decirle a nuestro lector pues que eso ya no es un depósito de roca, de depósito de suelo, sino que ya es otro boleto, ¿no? Entonces para indicarle que es otro boleto, pues vamos a cambiarle aquí de colorcito y vamos a ponerle algo ahí que nos indique que ya es otra onda, ¿no? Bueno, pero le respondimos al compañero, ¿no? Bueno. Un poquito rápido, pero nos dio la oportunidad de esas ideas que estaban plantadas en dibujitos y que caen las partículas y que las fisura las rocas. Bueno, ya lo bajamos un poquito a tipos de depósitos. Yo creo que por ahí, no crean que es no crean que es pues castigo o cosas así, no, sino al contrario, es para que les quede más claro. Hay una lectura que viene en el libro de Enrique Tamés, de Ingeniería en Cimentaciones, que habla acerca de los depósitos de suelo. Voy a ver si por ahí la puedo aislar, esa parte del libro, y se las comparto en Classroom, para que le echen una ojeada, ¿no? Y por ahí, pues también les ayude a su calificación, ¿no? Pero yo creo que ese resumen pues, nos puede ayudar bastante. Ahora, hay otro tema del que me gustaría platicar con ustedes. Si no tienen, pues, si no tienen algo que preguntar o parar o intervenir, ¿no?
Si tienen algo, pues díganme. Si no, hay otro tema que me gustaría comentar con ustedes. Y miren, por ahí le puse el nombre a nuestra laminita. Ya por ahí vimos factores que generan a los suelos. Ya decíamos clima, topografía, actividad biológica, corrientes de agua. Ya escribimos una tablita acerca de depósitos de suelo, diferentes tipos de lugares donde se puede concentrar el suelo. Y yo creo que un último comentario acerca de depósitos es de que no es lo mismo un depósito. Una cosa es un depósito de suelo y otra cosa es su clasificación. Digamos que el depósito, lo único que nos dice es cuál fue su origen. Usualmente cuando sabemos el origen de las cosas, es más fácil que lo entendamos, pero no es necesario que lo sepamos, ¿no? Pongamos, si alguien de ustedes ahorita tiene un nuevo novio, nueva novia, lo que sea, pues no es necesario saber su origen, ¿no? Nada más con que en este momento se sientan atraídos, pues es suficiente, ¿no? Pero en algunas cosas, pues el saber algo del pasado nos ayuda a entender el presente, a veces no es necesario. Y hay veces que pues, mejor ni preguntar, ¿no? Y en cambio, la clasificación es nos sirve para el uso. Entonces, a pesar de que nosotros ahorita hemos visto los depósitos y vimos que hay de tipo eólico, aluvial, lacustre, yo creo que serían los principales, los principales, y el de Piemonte. Bueno, la clasificación de suelos más bien atiende a cómo identifico el suelo en el que voy a estar trabajando. Y por eso, tal vez un poquito con miras hacia nuestro segundo parcial, pues tal vez lo vamos a tratar de clasificar en los 4 grandes tipos que nos podemos entender con el resto del mundo. Es decir, en el resto del mundo saben lo que es una grava, saben lo que es una arena, saben lo que es un limo y saben lo que es una arcilla. Y bueno, el quinto, un orgánico. Entonces, poco a poco iremos entrando en clasificar estos tipos de suelo. Uno de ellos, si lo ve un ingeniero alemán, si ve por aquí una G, ya sabe que se trata de una grava. Si ve por aquí una S, ya sabe que se trata de una arena. Si ve una M, ya sabe que se trata de un limo. Y si ve una C, ya sabe que es una arcilla o una O de orgánico. Y bueno, le vamos a ir agregando algunas otras características que nos van a dar sugerencias acerca de ese suelo, ¿no? Y que nos van a permitir identificarlo pues, mejor. Y le vamos a ir agregando, les decía, algunas otras letras. Y miren, esta historia de las letras es muy parecida, pongamos, a si vamos con el doctor. Cuando nosotros vamos con el doctor, resulta que nos da una receta, y si han sido observadores, siempre por aquí trae un logo, por aquí trae otro logo, por aquí trae sus nombres, su teléfono, sus datos por acá, pero en la receta del doctor siempre viene algo que dice DX, no, que dice, sí, DX, y otra letra que dice TX. Esas recetas del doctor, pues, bueno, si son observadores y curiosos, ya se dieron cuenta que DX significa diagnóstico y que TX significa tratamiento, ¿no? Entonces, a veces los doctores, cuando hacen comunicación entre ellos, entre médicos, pues en muchas ocasiones no escriben todo y entre ellos se dan a entender. Vamos a suponer que aquí te pusieran diagnóstico, EPOC, tratamiento, tal pastilla, ¿no? Fíjense, eso de EPOC, ¿qué significa? Bueno, pues es tal vez el conocimiento de algunos de nosotros, otros no. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ese tipo de abreviatura pasa lo mismo con la ingeniería y con la ingeniería de suelos, que un ingeniero alemán, pues, si ve este tipo de clasificación, una SM, una arena limosa, ya se dará cuenta de qué es lo que en México le llamamos tepetate, pero que en Alemania no le conocen como tepetate, ¿no? O en Yucatán tampoco le conocen como tepetate, le dicen sascar, o en Japón no le conocen como tepetate,
para ellos, en otro lugar del mundo, sí saben que es una arena limosa. Bueno, ahora, de nuestro siguiente paso, del que quería hablar con ustedes, era acerca de muestras, ¿no? De muestras de suelo. Perdón por regresar al tema del doctor, pero pues ya ven que está de moda esto de las cuestiones de salud, ¿no? Y siempre lo he usado, ¿eh? Siempre lo he usado esas comparativas con los doctores, porque los doctores son profesionistas como ustedes van a ser. Y a veces, pues tal vez es difícil de pensar que un profesionista como el doctor, pues aceptar un sueldo tan bajo como el que a veces le proponen a ciertos arquitectos o a ciertos ingenieros. Pero bueno, ya, es un tema lateral, ¿no? Bueno, eh, los doctores, cuando nos ven mal, probablemente nos receten algo de forma directa. O sea, dice, te examinan y te dicen, pues tómese esto, sin necesidad de hacer pruebas de laboratorio. Pero en algunas otras ocasiones, como en la pandemia en la que estamos, nos mandan a hacer algunas pruebas de laboratorio. Y en el laboratorio analizan y te dan un resultado. Y va más allá de lo que los ojos del doctor puede ver. Con los sueldos pasa algo similar. En algunas ocasiones, pues algún sitio es muy fácil identificar sus características, como pues tal vez podría ser el centro de la ciudad. Es plano, ya sabemos cuál ha sido su historia, entonces muy fácilmente podríamos nosotros decir, pues tiene una resistencia de esfuerzo cortante de 2 toneladas metro cuadrado. Nada más al preguntar dónde está el sitio. Pero en algunas otras ocasiones no, y hay que tomar muestras, al igual que lo hacen los doctores, ¿no? ¿Sabe qué? No sé si usted tiene, pues tal vez, una desnutrición, yo de simple vista la veo mal, pero vamos a analizarle pruebas de sangre, y entonces te mandan a sacar muestras de sangre. Y si esas muestras de sangre le dan malos resultados al doctor, te mandan a hacer otro tipo de muestras, probablemente más caras, como una biopsia de hígado o como una biopsia de colon o cosas así. Bueno, lo mismo pasa con los suelos, ¿no? Dependiendo del problema, pues se busca una solución. Y resulta que nosotros para saber las características de un suelo, si se requiere tomar una muestra, que es en muchas ocasiones lo preferible, bueno, pues hay que retomarla del suelo. Y para eso, pues hay que hacer una excavación. A esa excavación le llamamos pozo a cielo abierto. Pozo a cielo abierto. ¿Por qué se llama así? Pues porque está en contacto con la atmósfera, ¿no? Con el cielo. Entonces, en ese pozo a cielo abierto puede bajar una persona y puede recuperar muestras. Ahora, van a existir dos tipos de muestras. Una de ellas nada más va a ser consistir en rascar las paredes y llevarme un poco de material de estas paredes al laboratorio. Y bueno, evidentemente que si nada más rasco las paredes, pues lo puedo meter adentro de una bolsita. Y esa muestra, a esa muestra que metemos dentro de una bolsita, le llamamos muestra alterada. Muestra alterada. Muestra alterada. ¿Por qué? ¿Por qué está alterada? Porque yo la rompí. Yo le metí ahí una cuchara de albañil, le metí una cegueta, le metí un desarmador para tomar un poco de la muestra y llevármela al laboratorio. Entonces yo estoy rompiendo su estructura de forma inicial. Pero también podríamos llevar otro tipo de muestras que sería como la que yo les decía del doctor, de tipo de una biopsia, ¿no? Un cachito de pulmón. Vamos a tomar un cachito de tu pulmón para ver si tienes cáncer de pulmón. Bueno. O vamos a tomar un cachito de tu colon para ver si tienes una cierta toxina o no. Y esas pruebas, pues, evidentemente que son más caras de obtener. Y en el caso de los suelos, pues podríamos hacer una excavación de forma tal que dejáramos un pequeño escaloncito. Y después de ese pequeño escaloncito, podríamos nosotros excavar por la parte de atrás. Y eso nos llevaría a tal vez tener un pequeño cubo en el piso.
O bien hay algunos operadores o personas que se dedican a hacer pozos a cielo abierto y que es a lo único que se dedican, que pueden desarrollar una cierta habilidad para de la pared labrar un cubo de suelo, un cubito de suelo. Bueno, pues ese cubito de suelo mmm, lo llevamos al laboratorio y lo vamos a llevar envuelto, ¿no? Porque pues, si es, hay que tenerle cuidado, así como los doctores cuando a la biopsia la meten en formol o la meten en un tubo de precipitado o la meten con ciertas características. A ese tipo de muestra de tipo cubo que prácticamente está inalterada y que tomo una muestra de la pared de la excavación y que me la llevo a un laboratorio, a ese tipo de muestra le llamamos muestra inalterada. Ahora, ¿cómo le hago para llevarlas al laboratorio? Bueno, muy probablemente tú me vas a decir, si es suelo, pues se me van a romper. Ah, bueno, pues sí. Entonces, por eso la muestra alterada, pues en muchas ocasiones se sigue utilizando. Porque esta muestra alterada la metemos en una bolsita y no importa si se sigue rompiendo en el camino. Pero lo que sí le vamos a hacer es de que la vamos a amarrar, la vamos a generar un nudo y si pudiéramos, y yo creo que prácticamente todas las empresas hacen eso, la meten adentro de otra bolsa y le vuelven a hacer otro nudo. Y además le vamos a poner un identificador. Ese identificador, le vamos a poner aquí una calcomanía, así como cuando nosotros forrábamos nuestros cuadernos. Y en ese identificador le vamos a colocar algunos datos, como por ejemplo el lugar de donde se extrajo la muestra, de qué profundidad. ¿Y por qué de qué profundidad? Ah, porque yo te he dicho en algunas otras ocasiones que el suelo se deposita de forma horizontal. Entonces puede ser que a esta altura, a una profundidad de 1 metro, me encuentre ciertas características de material y a una profundidad mayor me encuentre otro tipo de material. ¿Me dan un segundito? ¿Me dan un segundito? Espérame, es que tocaron la puerta. Deme un segundito. Cierro. Ah, bueno. Entonces yo les decía, puede ser que a una profundidad por decir algo, de 1,70 me encuentre con un cierto tipo de material y más superficial otro tipo de material y más superficial otro tipo de material. ¿Por qué? Pues porque quedamos de que la naturaleza se llevó miles de años en generar este material. Entonces, por eso resulta importante que en mi bolsita que me lleve al laboratorio, yo le diga al laboratorista de qué profundidades pues que la fecha, tal vez la fecha de cuando lo hicimos, y tal vez la obra, ¿no? La obra. Y si hay varios pozos a cielo abierto, ¿de qué pozo a cielo abierto lo estoy tomando? ¿Sale? Porque es muy común que en una misma obra se generen varios pozos para identificar diferencias entre un sitio y otro. Bueno, esa misma etiquetita se la podemos colocar a nuestra muestra cúbica igual, de dónde es, de qué obra es, de qué profundidad. Y ojo, creo que aquí me equivoqué en algo. Mira, eso que me equivoqué es de que la etiqueta en las muestras cúbicas va en la parte superior. Y eso es bien importante, que la etiqueta vaya en la parte superior. ¿Por qué? Porque cuando llegue al laboratorio, el laboratorista lo que va a hacer es de que esa muestra cúbica la va a dividir en muestras más pequeñas. A partir de esa gran muestra cúbica, él, con mucha calma, va a lograr labrar cilindros y esos cilindros los va a someter a unas pruebas de compresión. Los va a aplicar carga por arriba y le va a aplicar carga por abajo. Y no solamente eso, sino que le va a agregar carga lateral. Pero mira, te voy a compartir en estos minutitos que nos quedan, te voy a compartir esta imagen que yo creo que te va a ayudar a entender, a pesar de las condiciones que tengamos a distancia. Mira. Esta es una muestra de roca. Es de roca, ¿eh? Esta es de roca. Así, ya ves que yo te decía que hay una materia que se llama mecánica de rocas. Bueno, pues en esta ocasión, esta es una muestra de roca. Eh,
Hay otro método que te voy a platicar cómo se hace para sacar esto, pero digamos que en el laboratorio lo que se hace son estos, son cilindros que después los vas a comprimir por arriba y por abajo hasta que truenen. Y mira, por aquí tengo alguna muestra de suelo. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Yo creo que por aquí se ve bien. Mira, ahí se ve bien. Bueno, o déjame mover mi lamparita. A ver si se ve de una mejor forma. Mira, aquí tienes una muestra de suelo. Se ve como que muy brillante. Mira. Vamos a ver. Ahí está. Mira, una muestra de suelo que ya está aplastada. Si te das cuenta, está más gordita en la parte central. Está un poquito más gordita. Y yo creo que esta va a ser mucho más evidente, mira. Esta ya se ve que ya está fallada incluso. No sé si alcanzas a ver que está deformada, y que como que patinó, como que esta parte patinó. Ahí está. Bueno, entonces, de una muestra tal vez, pues de este tamaño, termina comprimiéndose en dar esto. Ojo, y yo te lo estoy mostrando, pues por las condiciones de la pandemia, ¿no? Pero en realidad, esta muestra de suelo debería de tener una altura significativa como esta de roca. ¿Por qué ahorita la vemos más chiquita? Porque ya se comprimió y después de haberse comprimido, la metimos al horno a que se secara. Y al secarse, bueno, pues logramos una muestra sólida, ¿no? Pero en realidad esa muestra pues es húmeda y en alguna otra ocasión te voy a mostrar en algún video cómo se labran esas muestras y, y cómo se cargan, ¿no? Ahora déjame regresar a mi pantallita. Nada más que tengo que decirle al Zoom que te la quiero volver a compartir pantalla. Compartir pantalla. Bueno, y entonces ahí yo te decía que una muestra cilíndrica la vamos a comprimir por arriba y por abajo hasta que truene. Entonces, para eso nosotros necesitamos que la muestra cúbica que se extraiga del sitio más o menos tenga unas características de unos 20 centímetros por lado. 20 centímetros por lado, para que en el laboratorio podamos labrar los cilindros que van a permitir establecer la capacidad de carga de ese suelo. Ahora, hay diferentes pruebas que se le practican a los suelos. Y pues esas pruebas tratan de buscar cosas especiales de cada tipo de prueba. Dice el Principito, ya con eso nos vamos, dice el Principito que los adultos requieren de números para creer. Pongamos ahora cuando algún político nos dice, no, pues es que ya bajó la delincuencia. De repente alguien va a decir, bueno, ¿en qué porcentaje? ¿No? Y dicen, no, en 2%. En 2% no le creemos, ¿no? Pero si alguien nos dice, no, es que ya bajó la delincuencia un 50%, lo evaluamos. Ese numerito lo llevamos a nuestra mente y lo evaluamos. Entonces, pues los humanos tenemos dos formas muy comunes para medir las cosas. Una de ellas es a través del peso y otra de ellas es a través del volumen. Peso. Si yo voy a comerme una hamburguesa, inclusive por eso las hamburguesas se llaman una hamburguesa de 1/4 de libra, ¿no? Ya me está diciendo de qué tamaño es la hamburguesa, de 1/4 de libra. Puede ser que yo no maneje las libras, pero me dice que es de 1/4 de libra, le creo, ¿no? Órale. o vamos a un restaurante y en la parte de abajo nos dice, la arrachera es de tantos gramos, ¿eh? O sea, imagínatelo. Y ya nos animamos a pedirla o no. Y la otra forma que tenemos para medir, como muchos los humanos, es con respecto a un volumen. Pongamos, si yo les dijera, bueno, que un yogurt, ¿cómo lo medimos? ¿Por volumen o por peso? Pues depende de la consistencia. Probablemente si es un yogurt de los de tipo Danone, sí, Danone se llama, que son bebibles, lo más seguro es de que nos lo vendan por volumen. Pero si es un yogurt espeso, probablemente nos lo van a vender por peso. En cambio, el mismo lácteo, si fuera queso, nos lo venden por peso. El agua nos la venden por volumen. Entonces, si se dan cuenta, muchas de las cosas que manejamos, la compramos o las vendemos por peso y por volumen. Entonces, pues el suelo no es la excepción, ¿no? Y entonces, nosotros
hemos platicado en las diferentes sesiones que el suelo está compuesto de partículas sólidas, está compuesto de partículas líquidas y también está compuesto de gases, principalmente aire o nitrógeno, ¿sale? Y eso significa que cuando nosotros buscamos hacerle alguna prueba al suelo, pues queremos identificar alguna de esas características, ya sea que queramos identificar su peso o queramos identificar su volumen. Y entonces nosotros lo podemos acotar o dimensionar en función de un peso del agua. Ya ves que la letra W la utilizamos para identificar el peso de nuestros primos los gringos, que dirían weight. Y la WW significa weight water, ¿no? O water weight. Bueno, tal vez está mal pronunciado. Pero peso del agua, otro peso de los sólidos, no pinta. No pinta. No quiere pintar esta cosa. Tal vez. Peso de los sólidos, perdón. Dificultades técnicas. Peso de los sólidos, lo que pesan los granitos sólidos, y la suma de los dos eventos me va a dar el peso de la muestra. Y con respecto al volumen, pues voy a tener algo que se llama un volumen de sólidos, un volumen de agua y un volumen de aire o air. Ahora, el hueco de aire resulta que se puede llenar de agua cuando llueve o cuando se inunda ese suelo. Entonces, eso significa que estos dos le vamos a llamar volumen de vacíos. Ahorita nada más te lo digo, volumen de vacíos. Y que la suma del volumen de sólidos más el volumen de vacíos me va a dar el volumen de la muestra. Y estas cantidades que buscamos medir en el laboratorio nos van a dar un montón de datos secundarios de cómo se comporta ese suelo. Datos como cuál es su densidad, cuál es su peso volumétrico, cuál es su relación de vacíos, cuál es su porosidad, cuánto es su contenido de agua, cuánto es su grado de saturación, pues entre otros, ¿no? Cuál es su peso volumétrico seco. Y bueno, esas otras propiedades son de lo que se llaman relaciones volumétricas y gravimétricas. Y de eso platicaremos en nuestra siguiente sesión, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, eso lo veremos en nuestra siguiente sesión. De todas formas, bueno, aquí digamos que lo paramos por cuestiones de tiempo y porque probablemente ustedes tengan otra clase, pero si tienen